Les habla el diputado Jaime Naranjo. Lo hago porque estamos ya en camino para el plebiscito de diciembre y muchas personas todavía se preguntan ¿acaso es conveniente o no es conveniente esta propuesta constitucional? Yo por lo menos, porque creo que divide al país, porque es peor que la Constitución que actualmente nos rige, estoy por la opción en contra. Y estoy por la opción en contra principalmente porque hay derechos de los trabajadores que se pierden o se limitan, como el derecho a la huelga o la pérdida de las indemnizaciones. ¿Para qué hablar de los derechos de las mujeres? Tanto hemos luchado durante estos últimos años para tener igualdad de género, de oportunidades y de posibilidades para las mujeres. Y sin embargo, esta propuesta es un retroceso enorme para los derechos de las mujeres. Por otro lado, muchos de los derechos sociales y económicos que hoy día reciben muchas familias, como el subsidio familiar, el pago del bono de marzo, la pensión garantizada universal, los subsidios laborales, habitacionales, corren riesgo de desaparecer y perderse, porque claramente aquí hay una política de reducir la presencia del Estado, de achicar al Estado, de que el Estado tenga menos recursos. ¿Y quiénes van a ser perjudicados? La gente más vulnerable y más sencilla, que va a perder estos beneficios que han logrado alcanzar durante estos años. Por eso, porque es una constitución que está hecha para los privilegiados y no para los vulnerables, porque es una constitución que nos divide y no que nos une, porque es una constitución que nos crea una situación peor que la que tenemos hoy en día. Por eso, voto en contra. Mi nombre es Carlos Margota, soy abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y queremos decir que nuestra institución ha expresado su reproche al texto constitucional que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre. Y se fundamenta, nuestra opinión, es que todas y cada una de las normas que establece esta propuesta constitucional atenta contra derechos humanos que están consagrados en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Además, muchas de esas normas son en sí mismas un retroceso en materia de avance de derechos humanos, lo cual atenta contra un principio fundamental de la doctrina de derechos humanos que está consagrada en distintas normas de tratados internacionales sobre la materia, que dice que los derechos humanos nunca pueden disminuir, sino que solo aumentar. Y por lo tanto, el principio de progresividad y la garantía de no regresividad se ve claramente afectado, particularmente en lo que dice relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué significa que sea atentatorio contra los derechos humanos? ¿Cuál va a ser el efecto concreto en la vida cotidiana de los chilenos y chilenas si es que llegara a aprobarse este texto constitucional? En primer lugar, hace retroceder sus normas los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Consolida la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de la AFP, es decir, ya no podríamos, por la serie de dificultades de quórum, que los chilenos soberanamente eligiéramos un modelo distinto de pensiones. Por lo tanto, no solo se consolida este modelo de AFP, sino que además perpetúa las pensiones miserables e indignas que reciben millones de nuestros jubilados. Pero además, lo que hace es limitar el derecho a la salud y a la educación, haciendo depender su ejercicio de estos importantes derechos de la capacidad económica de los chilenos y chilenas. El derecho a la vivienda digna seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de allegados. Priva también el derecho humano al agua a miles de nuestros compatriotas que todavía no pueden contar con ese vital elemento. Además, perpetúa la injusticia con nuestros pueblos indígenas, cuyo reclamo por sus tierras, que vienen haciendo desde hace décadas, seguirá siendo postergado. Restringe el derecho de huelga de los trabajadores, mantiene el statu quo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y por lo tanto el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión seguirán siendo violentados. El derecho al medio ambiente seguirá siendo condicionado por los intereses empresariales y las comunidades de las diversidades sexuales seguirán siendo discriminados. Además, en este texto el militarismo pinochetista se impone al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y al retroceder en materia de justicia militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares por delitos comunes. En definitiva, es un texto que mantiene y profundiza la desigualdad social, junto a la grosera concentración de la riqueza, negando el ejercicio de derechos humanos básicos a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, alentando por tanto que el fundado descontento traiga consigo nuevos y justificados estallidos sociales. Al mismo tiempo, la mantención de las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión aumentarán potencialmente la inseguridad y la delincuencia. Queridas chilenas y chilenos, hoy quiero hablarles desde el corazón, como una más de ustedes, sobre nuestras preocupaciones con la propuesta de nueva Constitución. En algunos temas como los derechos de nosotras las mujeres, esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Pero debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. También tenemos que hablar sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Son el futuro de Chile. Y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes. Esto es preocupante especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono. En general, mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. Y no quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de seguridad en nuestro país, un desafío que trasciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad. Esta unidad crucial para enfrentar temas de Estado es lo que esperábamos de la nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad. Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una constitución que nos divida. Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje para el mundo mapuche. Ustedes saben que el 17 de diciembre hay un plebiscito y se vota a favor o se vota en contra. Votar a favor es votar a favor de la derecha. La misma derecha que trató de meter la glosa 9 en la ley de presupuesto para paralizar la compra de tierras por la CONADI. La misma derecha que sacó la ley de usurpaciones. Entonces, yo les pido que tengamos conciencia de dónde están nuestros intereses. Hay que votar en contra el 17 de diciembre. Se lo digo claramente. Yo estoy dando una lucha por muchos años, pero quiero que entiendan los Peñas y las Lamien. El 17 de diciembre hay que votar en contra. Si votan a favor, van a estar votando a favor de la derecha. Entonces, tengamos claro eso. Un abrazo, que estén bien. Con pleno respeto por las opiniones contrarias, yo voy a votar en contra en el plebiscito. Lo hago porque estoy convencido de que esta fórmula constitucional solo fortalece la institucionalidad económica que fue lamentablemente compartida por la derecha y sectores o la concertación y la nueva mayoría, desde el PC hasta el Partido Socialista pasando por la DC. Creo que hay que votar en contra porque además los problemas para solucionar el tema de las AFP, de las ISAPRE, de la usura bancaria o de otros, no requieren un cambio constitucional. La Constitución cambió con Ricardo Lagos el año 2005 en materia de enclaves autoritarios. Quedó el modelo económico neoliberal porque así se dieron vuelta fuerzas concertacionistas y de los de la nueva mayoría, incluyendo el Partido Comunista, y por lo tanto el 2005 tenemos una constitución democrática, pero que favorecía el concepto neoliberal en lo económico.
sin enclaves. Yo llamo a votar en contra, pero sobre todo llamo a respetar a los que piensan distinto. La polarización y la violencia solo favorece a la derecha y no a un país que necesitamos estable en sus normas básicas y con cambios relevantes en materias que todos los chilenos necesitamos. Ese es mi llamado, en contra de los excesos y de los abusos, en contra del insulto agresivo, a favor de los argumentos, porque el en contra es lo mejor para Chile en este momento. Upeñi Pulamien, Guanimariguañi, soy Lonco Rodelio Torres Chiuca, del sector de Mantilhue, comuna de Río Bueno, región de Los Ríos. Bueno, en este caso quiero referirme a las elecciones que vienen ya pronto y están llamando a elecciones para una nueva constitución. Quiero dar a conocer de que esa constitución no lo favorece en nada a nosotros como mapuche. Aprovecho de hacer un llamado a mis lamienes, a mis peñis, a votar en contra, porque de nada a nosotros los favorece. Se están vulnerando derechos que no favorecen al trabajador, a las mujeres y a nosotros como pueblo. Entonces yo quiero dar a conocer que hay que votar en contra de esta llamada a una nueva constitución. Puedo señalar de que esta constitución se está haciendo dentro del Estado chileno y fuera de su frontera, porque la frontera del Estado chileno es el río Biobío y se está llamando a votar también en territorio mapuche, que por tratados internacionales nosotros somos otra nación. Así que quiero reiterar mi llamado a nuestro pueblo a votar en contra, porque la está haciendo una clase política que son y han sido terroristas de extremo. La extrema derecha es una extrema con una ideología fascista y criminal. Chaltumay, Upeñi, Pulamien. Los problemas de Chile son económicos. 15 años de estancamiento. Este año creceremos lo mismo que Haití. Nunca un texto legal o constitucional ha solucionado directamente un problema económico. Nunca una ley ha echado a andar una fábrica, producido un tractor o un quintal de trigo. Pero bien, iremos a votar el próximo domingo. Yo votaré en contra. Y votaré en contra por algunas disposiciones que tiene ese texto legal, que representa un sector del Partido Republicano. Primero, establece que si nosotros, los depositarios de la soberanía popular, elegimos un parlamentario y este no acata las órdenes de partido, entonces pierde el escaño. De igual manera pierde el escaño si renuncia al partido. Entonces la soberanía popular reside en los partidos. Bien, eso es lo que tiene. Y hartas cosas más. Y de lo que no tiene es que no tiene una estructuración respecto a los actuales problemas del mundo. No cambia, no transforma el Estado para enfrentar pandemias globales, guerras mundiales que se pueden producir, inmigraciones masivas que incluso pueden ser de estados con fuerzas armadas regulares. Hay que adecuar nuestro Estado a esas amenazas globales. Por esta razón votaré igual que todo indica, muchos chilenos, la mayoría, la inmensa, votaré en contra. Pero teniendo en claro que la elección real es si la situación se mantiene, la situación social y económica, o empeora. Yo creo que con la nueva constitución empeora, porque a los conflictos, a las dificultades económicas se van a agregar los conflictos políticos y se van a sintetizar en una sinergia de la catástrofe. Por eso voto en contra. Para ganar Chile vota, porque nos perjudica votar. Por mis derechos yo voto, para cerrar esto voto, para unirnos todos voto, por la justicia yo voto. ¿Qué tal? Espero que todos ustedes estén muy bien, en general, y que el próximo 17 de diciembre votemos
realmente sabiendo lo que vamos a votar. Habemos muchas personas en nuestro país que estamos en contra de la nueva propuesta de Constitución Política de la República de Chile. ¿Y esto por qué? Principalmente porque el Estado sigue siendo garantista y subsidiario. En este momento me encuentro con mujeres realmente importantísimas con relación a cosas que nos tienen que revelar del por qué es importante que el 17 de diciembre todos los chilenos, o al menos la gran mayoría, votemos en contra. Primero, por lo que ya dije, y en segundo término, por lo que cada una de ellas va a expresar en este momento. Y además, mucha gente del mundo político, social, importante de este país, va a dar su testimonio y nos va a decir el porqué. Parto por mi izquierda, por la señora Cecilia Serafino, una persona expertísima en niños, niñas, adolescentes. ¿Y por qué parto por ella? Porque desafortunadamente en la nueva propuesta de Constitución a los niños los han dejado afuera. Los niños primero. Cecilia. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es realmente preocupante, ya que hay más una alarma mundial sobre el tema de maltrato y el tema, ¿no es cierto?, de explotación sexual infantil. Tenemos una situación compleja también en educación y creo que es parte fundamental que estén los niños dentro de la Constitución, sobre todo los derechos humanos de ellos, porque tenemos firmado una convención, ¿no es cierto?, de los derechos humanos y aquí no especifica nada, no hay detalles. Y lo que nosotros hemos llamado ya hace más de 10 años, del 2013, es los códigos de garantía de protección para niñas, niñas y adolescentes, ya que podemos tener algún tipo de leyes, pero si no tenemos este código donde responsabiliza desde el presidente hasta la persona indigente sobre la protección, promoción y prevención de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Entonces hay temas que estamos un poco atrasados y creo que esto no avanzamos. Entonces para mí estoy en contra de toda esta situación que están viviendo los niños en Chile y que no se preocupen, ¿no es cierto?, de tener un buen pasar, un bienestar para nuestra sociedad. Así que esa es mi opinión y por supuesto que llamo, ¿no es cierto?, que la votación sea conciencia y que tengamos esta fundamentación de los niños, porque ya llevamos también 45 años con Sename y que no se ha avanzado. Así que eso. Perfecto, gracias Cecilia. Sigo con Josefa Rázuriz, quien fue en algún momento alcaldesa de la comuna de Providencia y actualmente ella es concejala. Josefa nos va a hablar del Chile como un Estado de Derecho social, ¿verdad? Y por supuesto también social democrático y de derechos. Josefa, te dejo con la palabra. Gracias Marisol, gracias por la invitación. ¿De qué? Hola a todos y a todas. Yo creo que tenemos que entrar en un contexto de por qué estamos en una nueva constitución, aunque muchos hemos luchado durante muchos años, desde que la constitución del 80 fue hecha entre cuatro paredes, por tener una nueva constitución. La nueva constitución surge por un movimiento social en octubre del 2018. Y en esa explosión en la calle de nuestros chilenos y chilenas absolutamente espontáneo, era poder garantizar los derechos que cada individuo tiene. Me refiero a salud, educación, vivienda, pensiones dignas y por otra parte también el medio ambiente, incluidas nuestras mascotas. Hoy día esta propuesta que tenemos en nuestras manos, si bien en el artículo 1, a diferencia de lo que decía la Comisión de Expertos, declara a Chile como un Estado social de derechos, en el desarrollo del texto a futuro, eso no está garantizado. O sea, solo
se garantiza que el Estado va a suplir cuando el privado no lo puede hacer. Ejemplo, en salud. En salud va a haber una salud de ricos, una salud de pobres. ¿Por qué digo eso? Porque las ISAPRES continúan y el Estado debe hacerse cargo del FONASA, con todo el recargo que significa a nivel de todos los gobiernos. Me refiero comunal, regional y por supuesto el central. La vivienda, se dice que tenemos derecho a una vivienda digna, pero eso no está garantizado de cómo el Estado va a hacer. En salud, en educación, salud ya lo dije, en educación tenemos lo mismo. La objeción de conciencia permite a un colegio aceptar o no aceptar a un niño o a una niña o a un adolescente. La objeción de conciencia nos permite a las instituciones, por ejemplo la farmacia, lo que te venden o no te venden a los chilenos. Ahora, convengamos, la Constitución es una carta de navegación de lo que queremos del país. Para mí debería haber sido mucho más corta y haber sido absolutamente explícita en que Chile, las y los chilenos, necesitamos que nuestro Estado no siga siendo garantista ni subsidiario, sino que el Estado me asegurara, me garantizara los derechos básicos que podemos tener. Y esos incluyen, como ya lo decía, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones y por supuesto el medio ambiente. Muy bien, Josefa, agradecida. Gracias. Le doy la palabra ahora a María Elena Spencer, quien es parvularia y ha ejercido durante toda su vida con niños, ha trabajado toda la vida con niños, conoce de manera muy, muy profusa del tema y quisiera, María Elena, que nos dijeras qué es lo que te molesta de esta nueva propuesta. Mira, más que molestarme, para empezar, esta es una constitución espuria para mí, esta redacción en particular, porque un sector de la población, hablemos políticamente, va a ganar sí o sí. O sea, si en esta elección no sale elegida, de todas maneras se va a quedar con la antigua, en cuyo caso toda la gente, todos los chilenos perdemos. Pero resulta que nosotros en un plebiscito llamado por el Estado, más del 70% dejó expreso que quería una nueva constitución y que quería que fuera no hecha por políticos. Y eso no se ha cumplido. Empezando por eso, mi tema es por qué yo no quiero votar, porque quiero votar en contra. Específicamente, y en mi caso, por educación. La educación ha sido muy dejada de lado, muy abandonada por mucho rato. Nosotros perdimos una gran educación pública en este país. Teníamos una tradición de educación pública y se diluyó, la atacaron, nos vimos con gente vestida con overoles blancos, y, no sé, infiltrados, etc. Pero resulta que los grandes perdedores son los niños, son los estudiantes. Y aquí no tenemos sala común universal porque no está funcionando. Yo tengo una nieta que está en una guardería porque no es suficientemente vulnerable para el país, y como tenemos tantos migrantes, primero los migrantes. Entonces yo no estoy contra los migrantes, pero me parece que tenemos que empezar por los chilenos primero. Me parece justo. Y lo otro es que en cualquier nivel de educación uno encuentra que hay grandes problemas. Educación no es un tema fácil, está lleno de burguesía, de tecnicismos, de problemas. Ahora resulta que el traslado de la municipalización de la educación al Estado ha sido complicado. Estas SLEP, por ejemplo,
No se puede desde las municipalidades porque resulta que ni siquiera tenemos una auditoría de los gastos, de cómo se gastó, en qué se gastó, cómo se gastó, de cómo vamos a trasladar esas platas al ministerio. Entonces hay más personal, tenemos personal que no está técnicamente idóneo para el cargo. Vamos a necesitar gente que igual no sea educador, pero la podemos ir formando en el camino, pero es un proceso largo. Es un proceso largo. Entonces yo lo que quiero es que se especifique el derecho a educar o la educación como derecho. A veces legalmente no es lo mismo. Y tenemos que exigir aquello. Si no tenemos educación, vamos a seguir teniendo delincuencia, vamos a seguir teniendo otros problemas sociales graves. Si no educamos primero a la gente, tiene que ser el pilar fundamental de la sociedad, la educación. Exacto. Vamos a tener graves problemas. Vamos a seguir con la niñez feliz, se llama hoy día el Sename, pero seguimos con el abuso. Entonces, señores, si no hay paz social, no hay paz en educación, no vamos a tener seguridad. No va a existir. La delincuencia va a seguir propagándose. Hay que educar y tener valores y principios, volver al cauce. Hay una cosa moral y ética que es muy importante. A los niños hay que enseñarles a pensar para que tengan pensamiento crítico, para que sean capaces de evaluar y de analizar su situación. Entonces, si aprendemos a trabajar como país, como equipo, porque todos vamos a un bienestar común, vamos a seguir teniendo graves problemas. Por eso yo voto en contra. Muchas gracias, María Elena. Ahora vamos a hacer una nueva ronda donde quisiera que ustedes profundizaran, si quieren, un poquito más respecto de sus puntos de vista. Y el por qué en esta oportunidad, queridos amables chilenos, no deberíamos votar a favor. El voto en esta oportunidad debe ser en contra, porque aquí habemos 4 mujeres que tenemos clarísimo el por qué. Así que, Ceci, profundiza si quieres un poquito más del tema. Sí, y también conectándome con las palabras, por supuesto que la educación es la base importante en cualquier país del mundo, o sea, eso yo creo que ni siquiera deberíamos estar conversando sobre eso. Entonces, y avanzar en estas políticas de cuidado, porque realmente a los niños nosotros tenemos que cuidarlos, porque tenemos generaciones que vienen muy dañadas, y ese daño es mucho más complejo porque estamos hablando de salud mental, y ahí empezamos con todo este círculo vicioso donde no se acaba más. Y justamente el tema, ¿no es cierto?, de los chicos, por ejemplo, de los hogares, salen a los 17 años y medio, que yo he estado trabajando con ellos, sin ninguna base. Es más, ni siquiera tienen terminado 8º básico. Entonces, ¿quién vulnera los derechos de estos niños? En realidad son el mismo sistema, o sea, el Estado, los gobiernos y todo esto. Entonces, para mí es muy importante establecer, ¿no es cierto?, estas responsabilidades de hacer las cosas bien, si ese es el problema, porque hemos estado justamente con personas que son menos idóneas en estos cargos donde se necesita mucho más trabajo, ¿no es cierto?, que sea, sobre todo en tiempos de crisis, por el tema del estallido social, el tema, ¿no es cierto?, de la pandemia. Todo esto ha generado otra situación. Estamos en una época digital, las redes sociales, ¿qué pasa con la ciberseguridad? Entonces hay muchas cosas que realmente tenemos que ir avanzando. La inteligencia artificial. Claro, y eso, por ejemplo, yo estoy preocupada porque hay más de 9.000 chicos que van a salir este año, ¿no es cierto?, de hogares. ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? Si ni siquiera hay un resguardo, un acompañamiento en la salida. Un seguimiento, una fiscalización de cómo fue, justamente para decir, ya todos deberían tener cuarto medio. Es más, ningún niño en Chile, aunque esté con el tema, ¿no es cierto?, legal, que esté encerrado, que esté en Sename, donde esté, en el hospital, donde esté, ningún chico debería cortar, ¿no es cierto?, el tema educativo. Entonces, eso es para recalcar eso. Cecilia, y disculpen que vaya
vaya a hacer esta pregunta, pero es muy importante, porque tenemos clarísimo que hay personas que han ganado millones de millones precisamente para cuidar, digamos, y proteger a los niños, niñas, adolescentes, y es mucho dinero, lo sabemos, yo creo que todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, los niños salen sin educación, ¿por qué no han tenido, digamos, un cuidado real? Si puedes explicarnos el porqué de eso, por favor. Mira, esto es más o menos parecido a la educación que la subvención, ¿no es cierto? Estos hogares tienen una subvención millonaria, también privada, o sea, de las dos formas, entonces, y el Estado realmente por la ley 20.032 no tampoco fiscaliza realmente si estos, por ejemplo, dineros llegan a los niños. Imagínate que a mí me ha tocado ver chicas en hogares que le entregan una toalla higiénica diaria, o sea, y llegándole. Entonces, esa es una vulneración gravísima, o sea, es un daño tremendo. Entonces, creo que aquí, igualmente, para poder, ¿no es cierto?, generar esto, hay que fiscalizar bien todo este tema. Realmente hay que sacar todo. Para mí, por eso yo he pedido millones de veces. Bueno, empecé con la campaña No Más Cename, fin al Cename, y empezar una estructura realmente que sea un centro familiar. ¿De rehabilitación real? Sí, más que rehabilitación, es de entregar, ¿no es cierto?, la herramienta que necesitan. Hasta las familias, muchas familias, porque hay una situación de pobreza, de ignorancia. Eso hay que aportar, hay que crear, ¿no es cierto?, centros familiares. Sí. Y creo que las cosas deberían haberse hecho bien, aportando, que sacando a niños de los hogares, que teniendo estos hogares sin fiscalización, que el sistema falla en todo, o sea, el sistema judicial falla, imagínate los demás. Entonces, ese es para mí preocupante. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar una medida, el pueblo chileno debe tener la fuerza, y justamente, como decía, los chilenos primero, porque vamos a quedar igual que como los niños primero. Entonces, eso es para mí fundamental. Entonces, por ese motivo es que esta propuesta no sería la que nos convino o nos conviene a todos los chilenos, ¿verdad? Por supuesto que no, porque no está la experticia que estaban ahí, las personas no nos representan. Yo creo que cada pueblo, cada territorio, cada población es lo que nos representa. Entonces, ellos son los que realmente necesitan ser escuchados en Chile, y por supuesto conjunto con todo lo demás, la élite y todo, si hay que llegar a un acuerdo, sí, pero siempre no aprovechándose del más débil. Exacto. Muchas gracias, Cecilia. Seguimos contigo, Josefa, si quieres ahondar un poco en el tema. Yo creo que, vuelvo a insistir en algo que dije, la Constitución debe ser un marco que luego se baja, dicho vulgarmente, pero se aterriza en distintas leyes. Y yo creo que ninguno de nosotros puede poner en duda la vulneración de niñas, niños y adolescentes en los sistemas como Cename o Mejor Niñez ahora. Tampoco en la educación municipalizada, porque sin duda una municipalidad tiene una cantidad de recursos que otra municipalidad no tiene, y por lo tanto a los niños no se les puede entregar la misma educación, aun cuando el voucher de asistencia sea el mismo. Sin duda las municipalidades, según su realidad, pueden aportar. Lo mismo en salud, pero vuelvo a que nosotros deberíamos, ¿por qué? Y yo entro en un conflicto como persona, voy a votar en contra, pero entro en un conflicto como persona. Yo tampoco quiero la Constitución hecha entre cuatro paredes por Jaime Guzmán y Pinochet. No la quiero. O sea, durante mucha parte de mi juventud luchamos para que esa no fuera la Constitución. Sin embargo, esa Constitución nos ha permitido, bien, mal, más o menos, vivir mucho tiempo, tener un Estado democrático.
pero no están garantizados mis derechos. Entonces, de verdad, lo que decía María Elena hace un rato, gana siempre el mismo. Lo que yo siento es que aquí el texto está escrito porque ellos no querían una nueva constitución. Mi tema es como, ¿por qué entramos en detalles acá, en el marco de navegación, como objeción de conciencia? Sobre todo tenemos un tema mayor, las mujeres. Sin duda, el tema de la paridad en los puestos o en la participación política de las mujeres. De trabajo. Sin duda, el hecho de que una mujer tenga igualdad salarial que un hombre, a iguales responsabilidades, es absurdo que ganemos menos. Perdón, pero mi tema es que eso está explícitamente dicho como que las mujeres, o sea, los derechos no están garantizados. Vuelvo al tema de garantizar mis derechos. Yo los puedo tener, pero no garantizar. Y ese es mi tema. A las mujeres nos ha costado mucho más que a los hombres igualar la cancha, como decía la presidenta Bachelet en la franja, pero no es eso. O sea, debemos ser capaces de ser, o sea, no capaces, perdón, debemos ser reconocidas como seres adultos pensantes, igual que los hombres. En igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, gracias, muchas gracias. Vuelvo a mi tema. ¿Tienes algo más? Sí, vuelvo a mi tema, es que yo creo que esta constitución, al igual que la anterior, es muy larga y no permite ser la carta de navegación que nos lleve a construir el Chile más justo, más igualitario, que en mi opinión pelearé hasta el último día que me quede de vida, porque ese es el Chile que queremos. Acá no se permite un Chile solidario. Acá no se permite un Chile en que pensemos comunitariamente. Y eso debió ser lo fundamental de este texto. Mira, si me permiten una reflexión personal. En los años 70, 80, el hipismo, incluso quienes eran seguidores de Silo, hablaban de un nosotros, pero un nosotros muy solo de ellos, o sea, a quienes pertenecían a su propia creencia. Hoy día estamos en un país absolutamente individualista, donde todos pensamos en el yo primero, yo segundo, yo tercero. Y lo que yo creo que apunta a realmente a crear un Chile distinto, ese Chile que yo busco como Estado social democrático de derecho y no como un Estado garantista ni subsidiario, es que debemos pensar en la comunidad. O sea, ¿cómo formamos entre todos comunidad? Ese nosotros incluye al que piensa distinto a mí. Eso es lo que debíamos, por eso apunto, tan categóricamente a que mi problema con el texto es la definición del Estado social, democrático y de derecho. Muchas gracias, José. María Elena. Mira, yo coincido con todos ustedes en que las dos redacciones constitucionales que hemos tenido hasta este minuto han adolecido son muy grandes, son muy extensas. La gente no lee en este país. Entonces tiene que ser precisa y concisa. Y la Constitución, a mi forma modesta de verla, es un esqueleto. Los músculos, las nervios, todo lo demás se lo vamos a poner después mediante leyes, ¿ya? Y la gente está cansada del mercantilismo, el neoliberalismo, como tú quieras llamarlo, y del individualismo, porque nosotros todos queremos una sociedad de bienestar común. Yo no quiero que el rico deje de ser pobre para darme a mí, yo quiero que deje de robar. Es lo que quiero. Yo quiero que se equipare la cosa, porque si todos nos ordenamos financieramente, vamos a estar mejor. Nadie está pidiendo aquí no trabajar y ser todos flojos, no.
estamos trabajando por algo común. Yo, por ejemplo, en educación, ¿por qué peleo? Porque resulta que tenemos 12 años de educación lectiva, desde kinder, bueno, transición hoy día es obligatoria entre comillas, porque resulta que andan miles de niños en la calle con uniforme y nadie para a preguntarle por qué están en la calle caminando, sino estudiando en su colegio, ¿ya? Y el Sename tampoco nos consta, porque ¿quién fiscaliza? El fiscalizador, para decirnos que los niños están recibiendo educación. Pero resulta que nosotros estamos formando niños que no están preparados para la vida diaria, posterior al colegio. Les enseñamos un montón de materias que son muy necesarias, pero no nos preparamos para la vida del trabajo y la vida posterior al colegio. Los niños salen así como en shock. O sea, que bueno, es la hora de mi edad del carrete, ya veré en qué me voy a dedicar, no sé si quedo con puntaje. No, señores, el niño tiene que estar suficientemente preparado. Vamos a estar en un mundo bien difícil, con problemas ambientales graves, con problemas de guerra. Tiene que tener las herramientas para manejarse. Tenemos que cambiar todo. Todo eso, esos procesos son largos, pero hay que empezar a hacerlos. Y, por ejemplo, tenemos becas que de repente se las gana la gente muy pudiente y sacamos esas oportunidades para la gente que realmente lo necesita. ¿Quién fiscaliza aquello? ¿Quién fiscaliza que la madre trabajadora tenga derecho a una sala cuna para su bebé? ¿Quién? No, la mujer se la tiene que arreglar con una empleada, una mujer una vecina que se lo cuide, que le vaya, anda corriendo todo el día, estresante para la familia, estresante para la mujer, estresante para el... ¿Por qué un hombre no puede de repente recibir, por ejemplo, un subsidio sala cuna? Puede haber pasó, no tengo idea yo. Sí. Hay justicia, hay muchas cosas. No solamente hay que remendar, hay que cambiar absolutamente. Entonces, para mí la educación, que es el tema en que yo me he involucrado toda mi vida, es importante. Pero hagamos educación de verdad. Educación pensando en los estudiantes, pensando en los adolescentes. Todos estos niños que andan delinquiendo, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está el Estado? ¿Quién los protege? Nosotros, nuestra primera obligación es proteger a nuestros niños. Si hay delincuencia, es culpa nuestra. Nosotros nos miramos para el lado, no es mi función. Todo lo tiene que hacer el Estado. No, señores, aquí tenemos que trabajar todos en común. No importa si eres de derecha, de izquierda, de abajo o de arriba. Tenemos que aprender a trabajar por un bien común. Sí, ese es en realidad el pensamiento generalizado de las personas que en Chile, a Dios gracias, estamos despertando. Y yo quisiera que el día 17 de diciembre los chilenos votáramos con conciencia, habiendo estudiado esto, habiéndolo leído, sí, la propuesta de constitución política de la República de Chile, que en esta oportunidad, señores, no está a la altura de ningún chileno. Por eso parto o termino diciendo que yo voy a votar en contra. Y siento y sé que las personas que me acompañan en esta oportunidad van a hacer lo mismo. Y esperando que ojalá sea muy, muy importante la cantidad de votantes que voten en contra. Esta Constitución no nos representa. Así que, chiquillas lindas, preciosas, más que agradecida por la participación de ustedes. Gracias a ti. Y les doy unos segunditos para que se despidan de la forma en que quieran. Creo que igual vamos a seguir trabajando con ONG, fundaciones. También estoy viendo temas de educación, porque para los chicos que salen egresados, lo que les comentaba yo. Y por supuesto que si tenemos un buen apoyo, un buen sistema, justamente involucrar a las personas que corresponden y que se haga bien el trabajo, vamos a avanzar.
Si no, nos cuesta más y es un muro y cada vez es más. Y seguimos claro. detenidos. Entonces eso, llamar, ¿no es cierto? Justamente aquí se trabaja en equipo, el equipo es muy importante. Yo siempre he dicho que sin equipo uno tampoco no puede hacer mucho, así que eso. Gracias, Cecilia. Pepa, ¿te quieres despedir? Esta Constitución no me representa. Ni a mí tampoco. Sabes que tiene contradicciones vitales y voy a apuntar a un solo punto. Por ejemplo, el agua. Establece que hay un derecho al agua, que es de uso público. Pero, al mismo tiempo, se contradice cuando dice que se puede heredar, vender, traspasar, enajenar. ¿Cómo puede ser? El agua tiene que ser un derecho constitucional para toda la población. Obvio. No puede tener esas contradicciones y como esas hay muchas en esta Constitución. Entonces, por favor, justicia y equidad, por favor, usemos el razonamiento. No me representa para nada esta Constitución. No nos representa. No nos representa. Y me despido de todos ustedes deseándoles que el próximo 17 de diciembre voten a conciencia. Ojalá en estos días que quedan, que no son muchos, puedan leerla, no por encimita, dense su tiempo para estudiarla y ojalá se den cuenta de todo lo que no corresponde, que desgraciadamente pasa porque no sabemos nada de leyes. Pero sí es importante llamar a votar. Ah, sí. Vaya a votar. Vaya porque a usted votar. no vote. Exprese su opinión. Exacto. Eso es también un derecho. Sí. No nos quejemos después cuando no hemos hecho uso de las pocas oportunidades para construir la democracia que tenemos. Vamos a votar. Sí, el próximo 17 de diciembre. En contra. Muchas gracias. Pucha que nos ha costado emparejar la cancha a nosotras, las mujeres. ¿Y por qué este partido no ha sido fácil? Les quiero contar por qué este texto nos perjudica. Porque pone en peligro las 3 causales. Y los que lo escribieron lo saben. Porque si se aprueba la objeción de conciencia para instituciones, incluso las farmacias podrían negarse a vender la píldora del día después. Porque si le sumamos a la objeción de conciencia y la libertad de enseñanza, un colegio podría negarse a recibir a tu hijo o echarlo si eres madre soltera, porque no se reconoce el principio de igualdad salarial. En consecuencia, una mujer seguirá ganando menos por hacer el mismo trabajo que un hombre, porque con el fin de las contribuciones, tu comuna no tendrá dinero para luminarias, rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia. Es decir, habrá menos garantías de que llegues bien a tu casa. Porque delitos que sufrimos directamente las mujeres, como violencia intrafamiliar, delitos sexuales o robo con violencia, son considerados por este texto como delitos menor importantes. Por eso, por nuestros derechos, por nuestro futuro, por nosotras, vota